Yo me quiero dejar usar, pero tú quieres recibir algo de parte de Dios hoy. Que no sea en vano el venir esta noche, el sacar el tiempo y estar aquí. Porque ¿qué sentido tiene venir, distraerse, perder el tiempo y no darle honra al más grande? Pero yo sé que este es un pueblo que le gusta alabar a Dios, que le gusta honrar a Dios y que le presta toda su atención a Dios. Hablaré un poco del poder de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la palabra. Amén. Es decir, ese es el origen de lo que conocemos como nuestra atmósfera, nuestro escenario de vida. Ahí se entiende que creó el universo, el cosmos y todo lo conocido. Todo lo que comprende espacio, tiempo y materia, lo creó Dios con la palabra. Eso es Dios, eso es la creación, eso es el poder de Dios, creador. Hay quienes quieren denigrar esta teoría, hay quienes quieren señalarla y apuntar contra de ella. Hay quienes quieren decir que Dios no es creador. Pero me llama la atención esto y traigo esta analogía. Antes, para tomar una foto, el fotógrafo tenía que ubicar la foto, medir la distancia, colocar un carrete, medir la iluminación, quédate ahí, esperemos unos segundos, medir el tiempo y ¡tas! Salía la foto. O no, después tenía que llevar el carrete y era revelado una semana después. El famoso Fotojapón, que aquí se veía bastante. Eso, el tiempo fue evolucionando y gracias a Dios hoy existen las cámaras digitales. Ellas solas te van enfocando, te miden en la distancia, te miden la iluminación, toma la captura y la hace ver enseguida. Y uno dice, wow, qué inteligentes. No, qué profundo, qué bonito ver cómo la ciencia avanza y mejora todo lo que está a nuestro alrededor y cómo facilita nuestras vidas. Por eso hoy las mujeres cuando se toman fotos, espérate, muéstrame. No, otra. No, espérate, otra. Y así. Ahora, si nos parece sorprendente lo que han hecho los japoneses, ¿será inteligente el que creó el ojo humano? Que toma la distancia, que enfoca y desenfoca automáticamente, que revela al instante 10 fotogramas por segundo, es el aproximado que da el estudio. ¿Será inteligente? ¿Será sabio el que contradiga eso? Porque ¿cómo llamamos inteligente a aquel que creó una fotografía que ha ido evolucionando y no se iguala con la vista? Pero sí no consideramos inteligentemente la creación de Dios. ¿Cuánto dan una alabanza al Señor? Bueno, les cuento que Génesis nos comienza a contar esta creación, se complementa en el libro de Job, para los que quieran investigar. Los primeros 11 capítulos de Génesis se enfocan en eso, de cómo es la creación y de cómo comienzan a pasar cosas. Es más emocionante. ¿Qué novela ni qué novela? ¿Qué película ni qué película? Ustedes ven el primer matrimonio, el primer asesinato, la primera traición, ¿cierto? El primer condenado, las primeras pintas que se pusieron, Adán y Eva. Es emocionante el primer diluvio, una torre que se está construyendo a grandes escalas y es destruida, cómo se confunden las lenguas. Es apasionante, léanlo, pero léanlo con sentido de estudio. Se habla de ángeles, de historias de ángeles con humanos. El creador nos revela en 11 capítulos lo importante o lo trascendente, o más bien su poder a través de la creación. Porque Dios tiene poder para crear. Todo comienza con la palabra, como dije ahorita, comienza a decir, hágase esto, hágase lo otro, pero llega una acción especial de Dios. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Bueno, el hombre. Mira el que está a su lado, el que está al frente, y ve a esa persona que está ahí. Y sí, esa es la creación maravillosa de Dios. Créalo o no. Porque no lo hizo con la palabra, con sus manos tomó al hombre, lo comenzó a formar, le dio forma como él quería, sopló aliento de vida y ahí estaba un ser viviente, especial y distinto.
Ese es el poder de Dios creador. Vemos que la historia sigue transcurriendo, muchos la conocen, pero la voy a decir a manera de recordar. El Señor solo le da un mandato a Adán y a Eva en el paraíso y le dice: no coman del fruto que está allí. Eva, caminando lejos de su esposo, se acerca, ahí está la serpiente, y ojo con las conversaciones con las serpientes, porque ellas no conversan, ellas inducen hacia algo. Y con mentiras. Terminan fallando. Termina comiendo el fruto que Dios le dijo que no hiciera, le ofrece a su esposo acepta, también falla, caen en vergüenza y son expulsados del paraíso. Pero Dios tiene poder para perdonar. Dios mismo los vistió porque tenían vergüenza. ¿Cuánto dan una alabanza al Señor? La historia continúa, está el diluvio. Nunca antes había llovido. Y está un hombre en medio de un mundo caótico porque las generaciones se fueron degradando. Y Dios le dice: construye un barco, un arca, que va a llover, que voy a inundar la tierra. Y Señor, ¿dónde lo voy a construir? Ahí en la mitad de eso, pero aquí no hay nada, no hay agua cerca. Constrúyelo. Y él apostó a la fe que muchos tienen por locura y le creyó a Dios. Te pregunto, ¿Dios te ha pedido cosas a veces que te parecen irracional? Porque a nosotros nos tratan de locos. Como dice una alabanza por ahí, por querer vivir contrario a la corriente, por luchar nuestras mejores batallas de rodillas en una habitación. Por eso la gente piensa que estamos locos, porque no hacemos lo convencional del mundo, sino que somos contra la corriente a lo que ellos consideran normal o lógico. Porque si a ti te pegan, tú lo que dices en el nombre de Jesús y se la devuelve. No, eso es lo que dice el mundo, desquítatela. Pero Dios te dice: coloca la otra mejilla, y Dios da espíritu de mansedumbre para que así sea. Porque los demás te dicen: ¿cómo le vas a hablar eso para que tenga rabia? Pero Dios te dice: perdónalo hasta 70 veces 7. Porque el mundo dicta un patrón de conducta sobre nosotros, pero gracias a Dios que hay un remanente que se ha mantenido fiel y recto. Porque para el mundo es locura, es tonto que hagamos esto, que devolvamos el vuelto, que nos arrodillemos a orar, que busquemos su presencia, que madruguemos a las 6 de la mañana para un ayuno. Pero para que el que no sea su Dios sabe que lo que está haciendo es glorificando y exaltando al más grande, al Todopoderoso. Y si tú tienes fe, escúchame bien, aunque sea imposible que un barco tenga una función útil en medio de la nada, Dios hará llover. Porque Él es poderoso para hacer llover. Y te digo que muchas veces ese diluvio que es salvación para ti puede ser muerte para aquel que no te siga. Tú sigue predicando, tú sigue creyendo. Porque si alguno dudó en entrar en esa barca y desistió, se perdió. Pero todo aquel que apoyó lo que Dios había mandado, seguramente fue salvo. Pero sigue pasando la historia después del diluvio. Viene la época patriarcal. Dios llama a Abraham, un hombre que estaba en medio de una vida cómoda, tenía un buen negocio, construía dioses dioses con D minúscula y estaba en cierta medida bien, pero se le aparece el Señor y le habla a Abraham. Tantos dioses en medio de los que él se movía, ninguno le había hablado. ¿Cuánta gente llegó y le compró un muñeco de yeso con ojos que no veían, con pies que no caminaban, con manos que no palpaban, con oídos que no escuchaban? Y él sabía y comprendía eso, pero tal vez hasta eso estaba dentro de su fe. Pensó que ellos eran así. Pero un día se le aparece el Dios que no tiene imagen, que Pablo describe en Atenas como el Dios no conocido, y le cambió la vida. Le dice: de ti haré una descendencia grande. Y ves que sí la hizo. Porque llegó a la edad anciana en la que ya su mujer, dice la Biblia, no podía dar a luz. Y Dios le hizo el milagro, porque Dios es poderoso. Seguimos avanzando. Abraham
tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob y Esaú, y Jacob tiene a 12 hijos, entre ellos José. José, y esto lo hablaba con el ministerio el miércoles que estábamos en reunión, nació en una época en la que su ministerio de interpretar sueños como que no era muy útil. Era más útil arar la tierra, era más útil, no sé, saber cazar o qué sé yo. Pero el ministerio de José aparentemente era poco útil para aquella época. Aparte de eso, generó envidia en sus hermanos por manifestar su sueño. Por ahí estaba José caminando de la mano con el Dios poderoso, con el Dios de lo imposible. Además, por manifestar su sueño, por ejercer su ministerio, les trajo que lo vendieran. Que lo encerraran en una cueva, después que lo vendieran. Y que sintiera ese desamor y ese desapego de sus propios hermanos, de su propia familia, al cual fue camino hacia un destino desconocido. Era muy fácil que José dejara de ejercer lo que estaba ejerciendo, pero siguió haciéndolo. Siguió haciéndolo porque lo que tenía era de Dios, y muchas veces a nosotros nos van a menospreciar, nos van a vender, nos van a señalar por hacer lo que estamos haciendo, pero José seguía camino firme haciendo lo que tenía que hacer, se guardó, llegó a la esposa de Potifar, sirvió, era honrado, tenía posición de altura, la esposa de su señor le agradaba a José, quiso seducirlo, como no se dio, lo calumnió. Y José pudo haber pensado, pero por haberme guardado, yo no sé qué estás pasando tú. Y parece que tus decisiones hacia guardarte trajeran peores consecuencias que las que tendría fallarle a Dios, pero créeme que no. Gracias a Dios que José se guardó, porque él fue caminando y siguió avanzando. Después estuvo preso a raíz de la calumnia. Y adivinen que, bueno, no adivinen porque lo adivino entra al reino de los cielos. Pero supongamos o imaginemos lo que pasó en ese momento dentro de la cárcel. Sus decisiones lo habían llevado a ese lugar. Llegan dos tipos y le dicen, tuvo un sueño, ¿quién me lo interpretará? Pero José siguió ejerciendo su ministerio. Yo no sé qué te ha dado Dios a ti. Yo no sé por qué te lo dio. No sé si tú mismo le has dado valor o has sentido que los demás lo menosprecian. A mí me duele no poder cantar. Habrá quien le dolerá no poder predicar. Habrá quienes sus manos serán usadas para sanar, hay quienes no. Hay quienes su ministerio es escondido tras bambalinas, solamente en oración, y con eso nos escudan a muchos. No importa lo que tú tengas, en las manos de Dios es valioso. El reino sigue avanzando. Y eso hizo José. Por interpretar esos sueños se acordaron de él 2 años después, y el faraón lo mandó a llamar y le preguntó, José, ven acá, a mí me dijeron que tú haces esto. Y yo me imagino que José dijo, llegó mi momento. Interpreta el sueño. Básicamente el sueño consistía, o la interpretación, en que durante 7 años iba a haber abundancia, después de 7 años iba a haber escasez. Y José le dice, faraón, si me permite darle un consejo, búsquese a alguien sabio que administre eso. Las palabras del faraón me gustan, porque él le dijo, ¿habrá alguien más sabio que tú en el reino? Lo dudo. Ninguno como tú, y serás puesto por segundo, solamente yo estaré encima de ti. La autoridad que adquirió José. ¿Cuánto a una alabanza al Señor? El tiempo, mano. Pensé que iba a demorarme menos. Bueno, voy a ir súper rápido. Gracias. Viene la época del éxodo, porque José siguió, se trajo a su familia, comenzaron a vivir en Egipto. Un faraón se le olvidó lo que había hecho José muchos años después y esclavizó al pueblo de Israel. Pero había una profecía de que habría un libertador después de 400 años. Y esa época se cumplió. Entonces el faraón, conociendo esa profecía, se asustó y dijo, mátenme a todos los niños menores de 2 años. Quiero que los acaben, porque no podemos correr ese riesgo. Pero ¿saben lo que hizo el Dios poderoso que tenemos? Le metió al niño que iba a ser el libertador en la casa del faraón y lo terminó criando, porque cuando Dios manda aún el enemigo le tiene que servir. Y me voy a tomar licencia, esto no lo tenía en mente, para contar un testimonio que he escuchado, que una ancianita llamó a una emisora y le dijo, estoy pasando necesidad, a una emisora cristiana, quiero que me envíen algo, quiero que me regalen comida, que me envíen una compra. Y un brujo que estaba escuchando dijo, cómprenle esto y llévenselo a la señora esa a la dirección que dio. Y cuando ella pregunte que quién le dio eso, díganle que el diablo.
para ver qué va a hacer. Y llegan y tocan la puerta, se presentan con la compra. La ancianita emocionada comienza a coger la compra y a guardarla. Y los señores que llevaron decían, ay, ¿ella qué le pasa? ¿Por qué no pregunta? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Y ella seguía guardando emocionada y le digan, oiga, ¿usted no quiere saber quién le mandó esto? Y ay, la verdad es que a mí no me importa, porque cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Sepa algo. El Dios que tenemos es poderoso para mover lo que tenga que mover y cumplir su propósito contigo y a nivel general. Aleluya. Total es que ese mismo Moisés creció, guió al pueblo, está frente al Mar Rojo, el ejército lo va a atacar y Moisés dice, Señor, ¿qué hago? Y Dios le pregunta, ¿qué te di? Y él le dijo, una vara, úsala. Pégale un palazo al mar ese para ver si se abre, y se abrió. Atravesaron en seco, los enemigos murieron. Y Dios una vez mostró su gloria, mostró su poder. Quiero aclarar que la magia no estaba en la vara. Tú tienes que usar lo que Dios te ha dado. Yo tomo esa rama y hago eso y no pasa nada. Tú tienes que usar lo que Dios te ha dado para que veas su poder moverse y así salvar al pueblo. Pero el tiempo siguió pasando. Comienza la época de los jueces y hasta que voy a hablar un poquito del último juez, Samuel. Su mamá no podía dar a luz, le dice, Señor, voy a consagrarte un hijo si me lo das, llorando, y lo consagra a Dios. Pero resulta y pasa una cosa, que Samuel no era descendencia sacerdotal, es decir, él, entre comillas, no podía ser sacerdote. Sin embargo, ella lo consagró, lo terminó entregando el sacerdote, le dijo, críalo. Los familiares de ese niño o los familiares del que era el sacerdote, los hijos que eran encargados de llevar esta bandera de ser sacerdotes de Dios, estaban un poco desviados y el Señor terminó llamando a Samuel. Samuel capítulo 3 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aconteció que un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podían ver. Es decir, estaba anciano. Una generación se estaba quedando atrás y no había quien tomara la bandera. Necesitaba dejar su legado, un relevo. Tal vez Elí estaba centrado en sus hijos a pesar de que tenían errores. Pero Dios quería algo diferente. Y dice la Biblia que Samuel estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Hay gente que se duerme en los linderes de la iglesia, que se duerme en los templos o cerca de la presencia de Dios, como no sabiendo lo que estaba ahí. Pero aunque estés dormido, Dios te despierta y te llama. Dice la Biblia que cuando la lámpara se estaba apagando, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Hubo o se dejó un legado de poder en ese momento. Después comienza la época de los reyes. Todos conocen la historia. David mató a Goliat. ¡Wow! No solo eso, sino que volvió a Jerusalén otra vez. Después fue a buscar el arca del pacto porque había sido dejada por Saúl. Y continúa la historia. El reino se divide, el norte y el sur, hasta que llega un rey que me llamó la atención, Josafat. Porque le he mencionado varios niveles de poder de Dios. Este especialmente me gusta. Dios tiene poder para pelear las guerras por ti. Porque cuando llegamos a la historia de Josafat pasa algo curioso. Segunda de Crónicas 20. Cuando pueda, búsquelo en casa. ¿Cuánto hay una alabanza al Señor? Segunda de Crónicas capítulo 20 comienza a contar la historia de que Josafat, siendo rey de Judá, le dice, hey Josafat, vienen 3 ejércitos contra ti. Vienen a levantarte y vienen a destruirte. Josafat tenía angustia, él miró y dijo, no tengo hombres, no tengo capacidad para enfrentar estos 3 ejércitos que vienen contra mí. Y Josafat hizo lo que hizo todo pentecostal que se respete, todo miembro de Ciudad Jardín. Se postró y adoró a Dios. Le preguntó, Señor, ¿qué hago? Y después, no estando conforme con eso, dijo, yo como soy rey y tengo la autoridad, ayuno nacional. Toda la nación se va a postrar y vamos a hacer un ayuno desde las 6 de la mañana. Insisto.
Todos nos vamos a postrar y vamos a caminar, a orar a Dios desde las 6 de la mañana. Y cuando están en medio del ayuno se levanta un profeta y le dice: tranquilo, rey, que la guerra no es tuya, es de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra bonita! Y yo no vi a Josafat decirle: pero son 3 ejércitos, pero son no sé cuántos, pero ¿cómo vamos a pelear? Ni siquiera lo vi. Bueno, levántense y ahora vamos a entrenar, porque ya la guerra es nuestra y necesitamos entrenar. Yo no sé qué te ha dicho Dios. Deja de pensar en los peros, porque Dios es poderoso para hacer y deshacer como Él quiere. Dice la Biblia que Josafat lo primero que hizo fue nuevamente postrarse y adorar a Dios. Cuando se levanta Josafat dijo: pues si la guerra es nuestra, si ya la victoria está segura, si Dios ya me dijo, primero le doy gracias. Segundo, ejército, reúnanse, quiero que los músicos vayan delante. ¿Sabe lo que es esa actitud? Me imagino que si un general, y si yo fuera un general de ese ejército, le diría: hey, rey, cálmese, Dios va a ganar, pero la ganamos peleando. No, señor. Si vamos a ganar esta guerra, que sea con alabanza. Si vamos a enfrentar al enemigo de verdad, que sepa que delante de nuestro ejército está la adoración. Más atrás están mis capacidades, más atrás están mis soldados, pero la adoración va a ir adelante. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Yo no sé qué guerra se ha levantado contra ti, pero ahora olvida tus capacidades, ahora olvida tus necesidades y coloca por delante una adoración que llegue al cielo, que descienda a la tierra. Aleluya, 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 gloria a Dios, porque Dios tiene poder para pelear por ti. Dios va a pelear por ti y la victoria está dada. Aleluya, aleluya. Y ahora, con esto quiero terminar, porque después que eso pase, el pueblo cae cautivo. Dale una adoración al Señor. Después que eso pasa, el pueblo cae cautivo. Después es liberado. Israel seguía con pensamientos de caminos hacia el mal. Dice la Biblia, Malaquías, entre el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, hay 400 años de diferencia. 400 años en los que Dios guardó silencio. Y de esto le quiero hablar. Del poder de Dios para guardar silencio. Porque a veces nos enfocamos y nos llena el corazón que nos digan: Dios puede sanarte, Dios puede prosperarte, Dios tiene poder y capacidad para hacer de ti alguien grande, rico, ungido, admirado, con grandes ministerios. Pero no nos gusta cuando nos decían que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No nos gusta cuando nos dicen: Dios también guarda silencio. Eso no queremos escucharlo. Durante ese tiempo que no hubo profeta, Alejandro Magno lideró una guerra que conquistó esas tierras: Israel, Judá, Samaria. Un general sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Todo era caos. Porque en el silencio de Dios nuestra vida solo es caos. Yo no sé qué estás viviendo tú ahora. Yo no sé hace cuánto no sientes a Dios. Yo no sé hace cuánto no hay intimidad entre tú y tu Creador, entre tú y tu Salvador. Yo no sé si de verdad sientes un silencio en tu alma. Eso solo lo conoces tú. Pero yo quiero decirte algo. Después del silencio viene la palabra más gloriosa. Y siento en el nombre de Jesús decirte que hoy vas a sentir a tu Dios. Dispón tu corazón. Porque el silencio no es definitivo.
¿Sabe cuándo se rompe el silencio bíblico de 400 años? Cuando nuevamente un profeta comienza a hablar. Abre su boca. Léanlo, es maravilloso. Comprendan el contexto. Durante todo ese tiempo no hubo profecía bíblica. No hubo palabra de Dios. Y cuando aparece un profeta, lo primero que dice es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que diré es la primera parte de esa frase: el Cordero de Dios. Porque Dios mismo dijo en Juan capítulo 10 versículo 8: yo tengo poder para poner mi vida, pero también la tengo para quitarla. ¿Y sabe por quién puso la vida? Sí, sabe por quién puso la vida. Para que este silencio que estás viviendo quede derrotado en el nombre de Jesús. Para que esa distancia entre los hombres y Dios desaparezca. Porque la segunda parte de la frase que quiero tocar, que quita el pecado del mundo. No sé cuánto quieren darle gloria a Dios por ese acto. Porque Él también tiene poder para quitar el pecado del mundo. No sé si alguien me está extendiendo esta noche lo que el Espíritu Santo quiere transmitir. Pero hemos visto a Dios en muchas facetas y con muchos poderes. Pero hoy Dios está haciendo un llamado personal. Es contigo que quiere hablar Dios y decirte: yo sé que hemos estado en silencio, pero yo tuve poder para dar mi vida por ti. Y tengo poder para perdonar todos tus pecados. No importa la limitante que tengas. No importa lo grande que parezca el problema. No importa si te acusan o si te señalan por lo que ha pasado. Quiero contar un acto que hizo Jesús ya para terminar. La segunda parte de la prédica se las diré después. Jesús iba caminando hacia la ciudad y afuera, excluidos, estaban unos leprosos que los sacerdotes iban de casa en casa con lupa examinando. ¿Quién tiene manchas? Sáquenlo de la ciudad. Y cuando Jesús se va acercando, ellos estaban tan excluidos que decían: no te acerques, somos inmundos. Hay veces que Dios quiere tratar contigo y tú le dices: Dios, no te acerques, soy inmundo. Pero a Dios no le importa, Él sigue hacia ti. Él se sigue acercando hacia ti porque tiene un propósito contigo. Y sonaba la campanita: no te acerques, soy inmundo. Pero a Dios no le importa. Él, si se tiene que bajar, se baja. Él, si se tiene que caminar, camina. Él, si tiene que tocarte, te toca. Si tiene que ir por ti, tiene que ir por ti. Descendió, dice la Biblia, Filipenses capítulo 2. No atimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre hasta la muerte y muerte